¿Cuál es el espíritu que habéis traído a este encuentro? ¿Cuál ha sido la motivación que os ha traído aquí? Crecer, el encuentro, aprender. Conocer más de la verdad presente. Escuchar. ¿Quién ha venido a este encuentro con un espíritu de arrepentimiento? Cuando las personas se acercaban a Jesús, se acercaban con dos espíritus diferentes. Había grupos de personas que se acercaban a Jesús con espíritu de arrepentimiento, como María, como los leprosos, viéndose impotentes y viéndose pecadores. Pero había otro grupo de personas que se acercaban a Jesús con prejuicios para ver lo que decía, para seguirlo. ¿Cuál es el espíritu que hemos traído? ¿Tenemos el espíritu del arrepentimiento del que Jesús habló? Cuando Jesús hablaba con un grupo de personas y le hicieron referencia a unos cuantos que habían muerto en manos de Pilato, Jesús les dijo: si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis. Y cuando le mencionan un segundo grupo que cae una torre sobre ellos, Jesús vuelve a decir lo mismo: si no os arrepentís, todos pereceréis. Y el tiempo verbal que estaba usando Jesús en Lucas 13 es: si no tenéis la actitud constante de arrepentimiento, pereceréis. Yo os pregunto, ¿tenemos la actitud constante de arrepentimiento que Jesús dijo que hay que tener, porque si no pereceremos? Si es que no la hemos traído, sería bueno que tengamos esa actitud, porque no habrá ningún cambio en nuestra vida si no tenemos esa actitud. Aquellos que demostraron esa actitud fueron los que fueron cambiados por el Espíritu de Dios a través de Cristo. Y los que no tuvieron esa actitud se endurecieron en sus corazones y se rebelaron contra Cristo hasta crucificarlo. Esa es la diferencia en tener dos espíritus diferentes cada vez que nos convocamos, cada vez que nos reunimos. Os aseguro que yo traigo el espíritu del arrepentimiento porque yo hoy quiero recibir un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Es inevitable recordar hace casi 30 años atrás, un día como hoy, a esta misma hora en la que estamos reunidos, unos kilómetros más abajo, yo estaba en las aguas bautismales. Exactamente un día como hoy. Por eso digo que yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero que vosotros también lo recibáis. Por eso os voy a pedir que allá donde estáis cada uno, hagáis una oración pidiéndole a Dios el espíritu del arrepentimiento para poder escuchar y que pueda haber un cambio en nuestras vidas después de escuchar el mensaje. Voy a dejar 2 minutos para que cada uno ore allá donde está y yo luego haré una breve oración. Amado Padre que estás en los cielos, queremos que tú nos escuches en este momento, Señor. Que tú nos des el don del arrepentimiento, un espíritu de humildad para escuchar y también para cambiar todo aquello que haga falta cambiar. Transforma nuestros corazones a tu imagen, Señor, y perdónanos por todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
La palabra de Dios dice en Filipenses: olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia el futuro, hacia lo que está por delante, prosigo a la meta. Yo os quiero preguntar esta mañana, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Cristo en nosotros, dicen aquí, la perfección en carácter, dicen por aquí delante. ¿Cuál es la meta de cada uno? Cada uno tiene que tener una meta. Si cada uno lee este texto, tiene que tener una meta. ¿Cuál es la meta que tenemos espiritualmente hablando? ¿Encontrarnos con Jesús? La salvación. Crecer. Vivir una vida irreprensible hacia la paz del cielo. Vale. ¿Tú has dicho, Víctor? Vale. Si la meta es la vida eterna, creo que aún no hemos comprendido el Evangelio. Y me vais a disculpar, porque yo creo que no lo había entendido hasta entender cuál es el propósito del plan de redención. El plan de redención no fue creado por Dios para salvarnos. No solo por eso. Hay otros motivos más importantes que nuestra propia salvación. Pero hemos hecho del Evangelio algo tan humano y tan terrenal que hemos perdido la dimensión espiritual de la redención. Y eso es de lo que en esta tarde vamos a hablar. Hay una cita, bueno, esta es la imagen que quiero mostrarlos de lo que nosotros entendemos que es el plan de redención. Dios creó la tierra, entró el pecado en la tierra, Jesús murió en la cruz y Jesús volverá a buscarnos. Esa es la imagen del plan de la redención que yo he tenido toda mi vida. Pero quiero compartir con vosotros otra dimensión diferente que creo que puede ser útil para vosotros. Hay una cita que dice: no son los resultados que podemos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar, los que tienen valor para Dios. Fijaros bien qué profunda la cita, ¿eh? No es lo que nosotros podemos conseguir en nuestra relación con Dios lo que a Dios le interesa más. Lo que a Dios le interesa más es qué nos motiva a nosotros, espiritualmente hablando. Eso es lo que realmente a Él le interesa. Y para comprender lo que quiero compartir con vosotros, pues vamos a recordar que hubo una batalla en el cielo. Todos sabemos que hubo una batalla en el cielo y que Dios fue acusado en el cielo de ser injusto por el padre de la mentira, como es llamado, y que desde ese momento el carácter de Dios quedó de alguna forma manchado por esta rebelión. Si Dios hubiera destruido en ese mismo momento a Satanás, ¿sabéis lo que habría ocurrido en el cielo? Si Dios, en el momento que Satanás se rebela, lo destruye, dice que habría generado pecado en los ángeles que no se rebelaron. No sé si lo habéis escuchado alguna vez esto. Bueno, pues eso es lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice así la cita: al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían lo que ocurría. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. ¿Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y de desgracia? Lo que quiere decir que si Dios se precipita a la hora de resolver la rebelión en el cielo, hubiera provocado pecado en los ángeles que no cayeron. Y cuando nosotros a veces nos precipitamos, podemos provocar el mismo pecado en otras personas que podría haber hecho Dios precipitándose.
Ningún ángel comprendía realmente lo que estaba pasando. Y lo que Dios tuvo que permitir es permitir que la acusación siguiera su curso y permitir que pasara el tiempo. Y es interesante porque de alguna forma lo que Dios estaba haciendo era tratar de redimir a los ángeles de la forma mejor posible. Y vosotros diréis, ¿redimir a los ángeles que no habían pecado? ¿Se puede redimir a los ángeles que no han pecado? Bueno, yo creía que no, pero fijaros bien la cita. La gran obra de redención se realizó tanto para los ángeles como para nosotros. Nosotros que siempre hemos creído que el plan de redención era para nosotros los seres humanos, tenemos que empezar a pensar con una dimensión no terrenal, sino una dimensión espiritual pero celestial. Y pensar que de la misma forma que tuvo que haber una redención para los hombres, Dios comenzó una redención de los ángeles, insisto, que no habían caído. Y vamos a ver cómo fue eso. Sabemos que después de la rebelión, obviamente, se creó este planeta y cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, sabemos que cayeron. Y es interesante porque cuando Adán y Eva pecan, las dudas en los ángeles que no habían pecado se incrementan. Porque Satanás dijo en el cielo que no se podía guardar la ley, así que cuando Adán y Eva pecan, Satanás tuvo razón. Entonces, en los ángeles celestiales se creó una duda mayor todavía, porque pensaron, se están cumpliendo las palabras de Satanás. Parece que el hombre no puede guardar la ley. ¿Cómo es posible esto? Se generaron dudas en ellos. Cuando los hombres violan o violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. Con lo cual, la caída de Adán y Eva fue un punto a favor de Satanás. Fue un punto a su favor. Porque cuando nos suele ocurrir a nosotros, cuando alguien predice que va a ocurrir algo y ocurre, entonces esa persona gana crédito, porque está ocurriendo lo que dijo. Y en este momento, la confusión en el cielo era casi completa. Porque por un lado Dios estaba diciendo una cosa, Satanás estaba diciendo otra, y en la tierra se estaba cumpliendo lo que Satanás había dicho. Pero vino Jesús a la tierra y vino con la misión que normalmente nosotros atribuimos a Jesús, a salvar al mundo. ¿Sí o no? Siempre decimos que cuando Jesús vino a salvar a la tierra, nos vino a salvar a nosotros, al mundo. Y en el libro de Juan encontramos ciertamente que Jesús dice, en 2 ocasiones yo he encontrado que Jesús dice que vino a salvar al mundo. 2 ocasiones, Juan 3 y Juan 12. Pero fijaros bien ahora en cuántas ocasiones dice Jesús que vino por otro motivo diferente al de salvarnos a nosotros. Padre, glorifica tu nombre. Segunda, ahora Dios es glorificado en el Hijo del Hombre. Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. He manifestado tu nombre a los hombres. Han conocido que verdaderamente salí de ti. Que el mundo crea que tú me enviaste, que el mundo conozca que tú me enviaste, otra vez, he repetido 2 veces, y les he dado a conocer tu nombre. Entonces yo os pregunto, por lo que encontramos en el libro de Juan, 2 veces dice que vino a salvar al mundo, y 10 veces dice el mismo Jesús, que vino a dar gloria al nombre del Padre. ¿Cuál de las 2 misiones creéis que fue mayor?
Jesús vino con un propósito más importante que el de salvarnos a nosotros mismos. Vino a restablecer el honor y la gloria de Dios para que los ángeles pudieran ver que Él tenía razón en la rebelión que se había creado en el cielo. Dice la cita de Patriarcas y Profetas: el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Fijaros bien que dice más amplio y más profundo. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que justificaría a Dios ante el universo. Sigue diciendo, deseado a todas las gentes, el amor hacia Dios, número 1, el celo por su gloria, número 2, y el amor por la humanidad caída, en tercer lugar, trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que rigió su vida, y Él nos invita a adoptar este principio. Fijaros qué cita. Esta cita nos está diciendo: no penséis que sois los protagonistas de la redención. El honor de Dios es lo primero que Dios quiso rescatar cuando vino a morir. El amor hacia Dios, el celo por su gloria y, en tercer lugar, el amor por la humanidad. Pero os pregunto, ¿en cuántas veces nosotros hemos hecho de todo el Evangelio y de toda la misión del Evangelio nosotros mismos? Somos el objetivo del rescate. Nosotros somos el plan de la salvación. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a morir por todo el mundo, y es cierto. Pero vino algo mucho más trascendental que eso. Y es tan trascendental, les voy a decir algo, es tan trascendental que si no entendemos esto, nuestra vida espiritual puede que no sea lo que Dios quiera. Y digo algo más: si nos toca pasar por el tiempo del fin, no soportaremos la prueba. Ni uno solo. Ni siquiera uno. Porque nadie se salvará con lo que está por ocurrir solamente por el deseo de salvarse, solamente por el deseo de estar con Jesús, solamente por el deseo de vivir eternamente. Todo eso es egoísmo cristiano. Disculparme que hable claro. Es por lo menos lo que a mí me da la impresión. No somos nosotros en realidad los protagonistas, hermanos. Yo sé que nosotros hemos vivido una dimensión terrenal del cristianismo. Lo hemos hecho a Cristo tan terrenal, hemos hecho la cruz de Cristo tan terrenal, que hemos perdido la dimensión espiritual celestial del plan de la redención, que es de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué ocurrió cuando Cristo murió en la cruz? Y como siempre miramos a la cruz pensando en nosotros mismos, siempre decimos: Cristo murió en la cruz para salvarme a mí. Cristo murió en la cruz y aseguró mi salvación. ¿Es cierto? Pero no es eso lo que Él tenía en mente en primer lugar. Y vamos a verlo. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía: consumado es, quedó revelado el verdadero carácter de mentiroso y asesino de Satanás. Eso lo sabemos. Y entonces lo que ocurrió es que Satanás cayó del cielo como un rayo. En ese momento en el que Jesús muere, Satanás cae como un rayo. Pero ahora fijaros bien esta cita, cuánta luz nos da, y yo estoy tratando de llevaros un poco más allá de la tierra y entender lo que estaba ocurriendo en el cielo. Dice la cita: al derramar la sangre del Hijo de Dios, entre comillas Satanás,
había perdido la simpatía de los seres celestiales. Se rompió el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Oye, escuchar esto, porque a mí esto me ha sorprendido. ¿Cómo es posible que Satanás se revela en el cielo y los ángeles que no habían caído tenían simpatía por Satanás? ¿Cómo es posible que Dios crea a Adán y a Eva, Satanás los provoca al pecado y los ángeles seguían teniendo simpatía por Satanás? Porque dice esta cita que cuando perdieron la simpatía fue cuando vieron al Hijo de Dios clavado en la cruz. Es en este momento en el que los ángeles que no habían caído perdieron la simpatía por Satanás. Y yo pensaba, la verdad que llevo meses preparando esto, y yo pensaba, ¿cómo es posible que los ángeles celestiales, que fueron testigos de la rebelión, que fueron testigos del acoso a Eva y cómo pecó, y seguían teniendo simpatía? Pues ¿sabéis cuál es la única conclusión a la que yo he llegado? Los ángeles celestiales tenían la misma simpatía que tenían por Satanás, igual que nosotros que estamos aquí tenemos simpatía por un hijo que no está en la fe, porque es nuestra familia. La misma simpatía que un padre, una madre, un hermano que no quiere saber nada de Dios, porque a pesar de que no quiere, es nuestra carne, es nuestra familia. Por eso nosotros seguimos teniendo simpatía por los que están viviendo en pecado. Por eso los ángeles seguían teniendo simpatía, porque eran familia de Satanás en realidad. Pero llegó este punto y se acabó la simpatía. Es interesante, en este contexto en el que estamos hablando, que en el libro de Colosenses 2, versículo 15, dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Yo he comprendido este texto recientemente, cuando preparaba este tema, porque cuando Jesús murió, exhibió en el cielo a todos los mundos creados quiénes eran los ángeles que se habían revelado. Los exhibió, los descubrió. Por eso, a partir de ese momento, que se perdió la simpatía hacia ellos. De alguna forma los dejó en evidencia, para que los ángeles que no se habían revelado se dieran cuenta hasta dónde había llegado la rebelión de Satanás. Así que durante todo este tiempo, que yo llamo la primera redención, la redención de los ángeles, porque Dios tuvo que redimir a los ángeles, durante todo este tiempo hubo una incógnita en los ángeles que no habían caído, hasta que Jesús murió. La obra de redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Cuando Jesús moría en la cruz, los ángeles que no se habían revelado fueron atraídos al Redentor. ¿Os dais cuenta que hay otra dimensión muy, muy superior a la que nosotros normalmente hemos dado al plan de la salvación? Esta es la primera redención, hermanos, la de los ángeles. La nuestra es la segunda redención. Por eso el título de este tema es Las dos redenciones. Porque Dios tuvo que poner en marcha un plan de redención para ángeles que no habían caído y también para nosotros. Tan pronto como el juicio terminó y Cristo colgaba de la cruz, Satanás pensó que había ganado la victoria. Cuando Jesús murió, Satanás pensó que había ganado la victoria. Y cuando Jesús murió,
aunque los ángeles se dieron cuenta de que realmente la rebelión de Satanás era injusta y los ángeles perdieron la simpatía, no sabían qué iba a pasar con Jesús, porque Jesús estaba muerto. Porque todas las apariencias externas daban a entender que Satanás había ganado la victoria, como dice la cita. Así que durante 3 días Satanás estaba celebrando una victoria, pensando que Jesús había muerto para la eternidad y que él había vencido al plan de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Y sigue la cita. Pero tan pronto como Cristo resucitó, ese pensamiento fue eliminado para siempre de cada mundo que Dios había creado. Era el final. Nunca más podría él tener el más mínimo poder sobre otros mundos del cielo. Durante 3 días, otros mundos, ángeles no caídos, tuvieron la duda de si Jesús habría muerto para siempre. Y fue cuando resucitó que se dieron cuenta que Cristo había ganado la victoria. ¿Podría haber destruido Dios en este momento a Satanás? ¿Por qué no lo hizo? ¿Los ángeles habían perdido la simpatía por él? Ya estaba todo claro. Pero Dios tiene un reloj que parece que hace tic, tic muy lento. Dios tiene un reloj y cada cosa tiene su tiempo. Satanás no fue destruido entonces. Está hablando de la crucifixión. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, dice la cita. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién servir. ¿Por qué se extendió el tiempo? Los ángeles habían tomado su decisión en el cielo y se habían asegurado que estaban de parte de Dios. Ahora le tocaba al hombre asegurarse y decidir a quién quería servir. Por eso estamos viviendo todavía, porque los hombres tenemos que decidir a quién servir. Esa es la idea de esta cita. Es increíble la paciencia que Dios tiene y la forma que tiene de manejar las situaciones, la soberanía. Podía haber destruido a Satanás cuando se rebeló, podía haberlo destruido en el Edén, podía haberlo destruido en la cruz, podría destruirlo cuando vuelva Jesús a la tierra, pero ni aún entonces lo destruirá. Sino que después del milenio, cuando llegue el momento, ahí es cuando lo destruirá. Para todo eso se tiene que completar la segunda redención, que es la que yo llamo la redención terrenal. Hay una redención celestial y una redención terrenal. Dice la cita, cuando todo termine, cuando la gran controversia termine y haya sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados, tanto en el cielo como en la tierra. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Ahí terminará
de hacer Dios su obra extraña, según dice la palabra. Así que yo os pregunto, hermanos, ¿cuál debe ser la motivación de nuestra vida? ¿La motivación de nuestra vida debe ser salvarse o perderse? Desde este día, empezar a escuchar las predicaciones. ¿Y cuántas predicaciones están enfocadas a te salvas si haces esto o te pierdes si haces esto? Salvación o perdición, salvación o condenación. No es ese el motivo profundo que debe de motivar a nuestras vidas, como leíamos en la cita de testimonios. Dios está mirando a ver cuál es nuestra motivación. Si nuestra motivación es salvarnos, no soportaremos las pruebas. El egoísmo no es suficiente motivación para hacer frente ni a las pruebas, ni a la persecución, ni a la victoria contra el pecado, como aquí se está hablando. Es imposible, humanamente hablando, vencer esas cosas por una motivación y un deseo particular y egoísta de estar en el cielo. ¿En qué vamos a centrar nuestra vida espiritual? ¿En nuestra salvación? ¿En que Jesús murió por nosotros? ¿O en la gloria de Dios que tiene que restablecerse para que Cristo pueda volver a la tierra? Y que todo lo que nosotros hagamos o digamos no debe estar enfocado a ver qué obtenemos, sino simplemente por la gloria de Dios. Así como José, cuando tuvo la oportunidad de pecar, dijo: ¿cómo haría yo este grande mal contra Dios? Es la honra de Dios. Y por extensión, es nuestra victoria del pecado lo que da honra a Dios. Y es nuestra confesión de nuestros pecados lo que da honra a Dios. ¿Qué es lo que Josué le dijo a Acán cuando fue descubierto en pecado? Declara tu pecado y da gloria a Dios, le dijo. ¿Cuántos de nosotros hemos asociado la idea de arrepentirnos o confesar nuestros pecados con dar gloria a Dios? Cuando no confesamos nuestros pecados, estamos deshonrando el nombre de Dios en realidad. Porque decimos que somos cristianos, retenemos pecado y el nombre de Dios es blasfemado. El día que entendamos esta idea, habrá un reavivamiento verdadero de la piedad primitiva. Entonces viviremos lo que vivieron los apóstoles. Ellos entendieron que sus pecados habían deshonrado a Dios. Por eso hubo un Pentecostés. Dios tiene un plan para nosotros. Y lo dice Isaías: a todos los que yo creé y formé, los hice para mi gloria. Todos los seres humanos creados han sido creados para la gloria de Dios. Y quienes no están dando gloria a Dios, no están en el plan de Dios, no están cumpliendo su plan. La máxima obra que podemos hacer no es hacer obra misionera, no es hablar bien en público, no es hacer un despliegue de generosidad, no es entregar nuestros bienes a los pobres o incluso para que se predique el Evangelio. Dice esta cita que la máxima obra que se puede hacer en nuestro mundo es glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Esa es la máxima obra que debemos hacer. Y nosotros muchas veces pensamos que la máxima obra que podemos hacer es tener un cargo en la iglesia y que todos vean que trabajamos y que el pastor esté contento con nosotros. No trabajamos para Dios, estamos trabajando para los hombres. No trabajamos para la gloria de Dios. Y el resultado de eso
es decadencia espiritual, tibieza y en última instancia apostasía. La vida que Cristo nos ofrece es más perfecta, es más plena, más completa de lo que fue la vida que Adán perdió por la transgresión. La vida que Cristo nos ofrece ahora no está hablando de la eternidad. Y yo os pregunto, ¿cómo es posible que la vida que Cristo nos ofrece ahora es más perfecta que la de Adán antes de pecar? ¿Cómo es posible eso? Suena raro, pero dice la cita eso. Señales de los tiempos, volumen 3, 361. La vida que Cristo nos ofrece es más perfecta, ¿sabéis por qué? Porque el poder que tiene que ejercer Dios en nosotros para vivir una vida como Cristo es muy superior al poder que ejerció con Adán antes del pecado. ¿Creemos en ese poder? ¿Creemos que es posible? Cuando Satanás dijo en el cielo que no se podía guardar la ley, estaba haciendo a Dios mentiroso. Pero cuando el hombre, incluidos los cristianos a veces, dicen que no se puede vencer el pecado, están repitiendo las palabras de Satanás. Están repitiendo las palabras de Satanás. No se puede vencer el pecado. No se puede guardar la ley. En este tiempo, y esta es nuestra misión, en este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su bondad. Esta es la misión que Dios quiere para nosotros. Esta es nuestra primera misión. Por eso dice que cuando esto ocurra, en el 2 Tesalonicenses dice que cuando venga por segunda vez para ser glorificado en sus santos. Cristo viene por segunda vez para ser glorificado en sus santos. No viene a recoger un grupo de pecadores. Viene a recoger un grupo de personas dominadas por el Espíritu Santo que no pecarán, aunque luego haya que transformarles su naturaleza. Dios os llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. No la gloria celestial de estar con Jesús para siempre, recogiendo fruta. Dios os llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Y cuando eso ocurra, Cristo viene a recoger su remanente. Hemos llegado a ser espectáculo a los ángeles y volvemos a entrar en la dimensión celestial de la redención. Yo no sé si alguna vez habéis mirado qué quiere decir espectáculo en el original. La palabra espectáculo quiere decir teatro. Teatro. Así que podríamos leer este texto. Hemos llegado a ser el teatro donde observan los ángeles. Esta tierra es un escenario teatral donde los ángeles están mirando. Están mirando para ver si todo el plan que Dios tiene para los hombres se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que ven? Ven cristianos con mucho orgullo. Ven cristianos egoístas. Ven cristianos que se critican unos a otros.
ven cristianos que sospechan de otros cristianos y que piensan mal de otros cristianos. Los ángeles ven un espectáculo tal que se les quitan las ganas de mirar a la tierra por lo que están viendo en este mundo. Este es el espectáculo que estamos ofreciendo al mundo. Dios tiene que hacer un milagro en nuestra vida. Y cuando Dios haga ese milagro, en un pequeño grupo, en un remanente, Dios no va a hacer un milagro en toda una iglesia entera, ¿eh? Eso no es así. El Apocalipsis no describe que Dios se lleva a toda una iglesia entera al cielo. Describe que se lleva un remanente. Y Dios va a hacer un milagro en un remanente fiel. Y cuando Dios haga ese milagro, entonces ocurrirá lo que dice ese texto de 2 Corintios. Dios resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios va a hacer un milagro en un grupo de hombres para que iluminen en el cielo a los ángeles no caídos, y lo que hoy es una obra de teatro triste se convierta en un espectáculo como nunca ha habido en la tierra. Porque no será un hombre que será glorificado como Enoc, sino que será un grupo de personas, un último remanente, algo que nunca habrá ocurrido en la historia de la humanidad. Este será el espectáculo. Por eso se nos dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios quiere hacer una obra en nosotros para que los ángeles vean el milagro. Eso es lo que dice Efesios 3:10. Los ángeles están observando a la tierra para ver si se produce el milagro que Dios está esperando. En todo esto, yo tenía una duda, y durante años he tenido una duda. En todo este proceso en el que Dios va a hacer una obra en un grupo de personas, y vamos a pasar por una prueba de fuego, hay algo que me costaba entender, y es que Cristo, que ahora mismo intercede por nosotros, llega un momento que para poder venir a la tierra tiene que dejar de interceder. Y tiene que salir del santuario celestial para venir a la tierra. Y hay un tiempo muy breve en el que estaremos sin mediador. Y yo cuando estudiaba esto decía, ¿cómo es posible que va a haber un tiempo en el que no vamos a tener mediador? Me siento solo sin el mediador. Me entraba un sentimiento un tanto extraño. Me daba la impresión que algo faltaba en realidad. Y descubrí una cita que es fascinante. Yo sabía que no podría ocurrir, que si Jesús dijo, Mateo 28:20, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, yo sabía que tenían que cumplirse, pero no lo entendía. Me faltaba un dato. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los ángeles. Esos ángeles que han estado en el cielo contemplando todo lo que ha ocurrido, esos ángeles que están observándonos a nosotros, va a llegar un día que vendrán a la tierra a protegernos hasta el último momento, cuando ya no tengamos un mediador en ese cortito periodo de tiempo, cuando Jesús ya vuelve a la tierra. Y cuando eso ocurra,
Subiremos al cielo para dar gloria a Dios, y aquel lugar que dejaron los ángeles que se rebelaron será el lugar que nosotros ocuparemos. Y llegaremos a ser literalmente hermanos en Cristo de los ángeles celestiales. Que Dios nos ayude no solo a comprender este mensaje, que Dios nos ayude a que algo cambie en nuestra vida a la hora de ver el plan de la redención, que nuestra vida no esté centrada en nosotros mismos ni en nuestra salvación, sino que nuestra vida esté centrada en la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Amén.